buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Profesionales de la Salud. Gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado a la salud y a la problemática de los profesionales de la salud. Los temas de hoy, vamos a estar conversando y tratando las enfermedades reumáticas. Les vamos a mostrar una serie de beneficios que tiene nuevos beneficios de nuestra caja y vamos a estar también haciendo tratamiento, hablando sobre medicina del dolor. Señor director, vamos a los auspicios y entramos de lleno en nuestro programa. Profesionales de la Salud 2012 es una idea de la Caja de Previsión Social para profesionales de la salud y está auspiciado por Banco Hipotecario, Círculo Odontológico de Córdoba, Red Bioquímica, APROS-PAMI, integrada por Federación de Bioquímicos de Córdoba, Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y BioRed, Sociedad Anónima, Asociación de Jubilados y Pensionados de Profesionales de la Salud. Chexa, Automotores Chevrolet, Banco Provincia Seguros, Tagle, Automotores Renault, Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba. Mundo Maipú, le ponemos ruedas a tu vida. La reumatología estudia un amplio abanico de enfermedades, la mayoría de origen no acabadamente definido. Esto dificulta estructurar una clasificación general de las afecciones que entran en el dominio de la reumatología. Sin embargo, con el tiempo, se han ido elaborando clasificaciones para lograr una aproximación cabal al enfermo con patología reumatológica, tratando principalmente a pacientes con afecciones localizadas que dañan generalmente las articulaciones, huesos, músculos, tendones y fascias. Estamos en Profesionales de la Salud y nos acompaña el doctor Carlos Richarte, que es médico reumatólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy bien. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. La convocatoria era porque, si bien nosotros sabemos que esto de las enfermedades reumáticas pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, es una cosa que preocupa o que realmente empieza a asustar a la gente a partir de determinada edad. Bien, yo creo que es importante definir qué son las enfermedades reumáticas, porque popularmente se cree que hablar del reuma es hablar de una sola enfermedad. Y sin embargo hay descritas más de 200 enfermedades de tipo reumático. Pero como definición de las enfermedades reumáticas, podemos decir que es un conjunto de enfermedades heterogéneas, pero que todas tienen un común denominador, que es el dolor y o la inflamación de las articulaciones. Bien dijiste recién que no se puede dar en toda la etapa de la vida, y eso es real, y eso hay que poner énfasis en eso. No respete edades. Tenemos enfermedades reumáticas de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los adultos mayores. Nosotros hemos recibido a nuestro programa varias preguntas relacionadas a esto y vemos que son preguntas de gente, de adultos mayores, ¿no es cierto? Como que es una cosa muy frecuente a esta edad. Exacto. ¿Y es un solo tipo de enfermedad o son muchas las que son frecuentes a esta edad? Son muchas las enfermedades reumáticas que pueden afectar a los adultos mayores. Lo que más se tiene en concepto de ellos, de los adultos, es hablar de artrosis, hablar de osteoporosis y de algunas otras, pero son las más importantes, por lo menos de las que con mayor frecuencia se pueden encontrar en esa edad. En el caso de la artrosis, es una enfermedad que a partir de los 45 años ya se empiezan a ver manifestaciones que se acentúan a partir de los 55, 60 años, con distintas localizaciones, ¿no? Lo que hay que recalcar que esta enfermedad puede ser primaria o secundaria, pero se pone mayor énfasis tiene un mayor índice de presentación en los pacientes de adultos mayores. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes, más allá de que pueda aparecer en cualquier articulación? Las localizaciones más frecuentes, hablamos de las articulaciones mayores, o de las grandes articulaciones, hablamos de rodilla, cadera y fundamentalmente el eje vertebral o la columna vertebral. ¿Tienen tratamiento estas enfermedades? Digamos, primero, ¿tienen cura? Bueno, depende cómo se lo mire. Hablar de algunas enfermedades reumáticas tienen su cura y hay otras que no tienen su cura. Cura como decir una cura total, como que va a desaparecer, porque en definitiva si vamos a hablar de artrosis, en ese caso no tiene una cura,
Lo que nosotros hacemos con las medicaciones existentes, que son muy buenas hoy, es mejorar la calidad de vida, es decir, tratar de que esa evolución de la enfermedad vaya lo más lento posible y que de alguna manera aquellos pacientes que presenten alguna de estas localizaciones, bueno, mejore su calidad de vida, su rendimiento, su capacidad laboral o su capacidad social también, en función de los tratamientos que hoy disponemos. Una pregunta también que siempre nos hacen las pacientes en el consultorio es, cuando tienen dolores, fundamentalmente dolores articulares, que la mujer lo relaciona mucho con la osteoporosis. ¿Se puede confundir una osteoporosis con una artrosis? Puede haber algún grado de superposición ahí, pero si la paciente concurre al médico reumatólogo, el médico reumatólogo tiene la capacidad y la preparación como para poder diferenciar una u otra. Lo que pasa es que ahí está prevaleciendo el síntoma dolor, y en este caso los reumatólogos van a poder diferenciar el dolor de qué tipo es y de qué localización tiene. Otra cosa también, ¿por qué uno ve en los últimos tiempos, o por lo menos recibe informes, de mayor cantidad de pacientes, varones y mujeres, con osteoporosis? Bueno, el tema de la osteoporosis es un tema prácticamente multidisciplinario, es decir, hay mecanismos por el cual se produce una osteoporosis por desuso, por ejemplo, por falta de uso, falta de movilidad, pacientes que están postrados, pacientes que tienen alguna dificultad para el traslado, y después están los otros factores de tipo, por ejemplo, hormonales en el caso de la mujer y en el caso del hombre también, no tan frecuente como en el caso de la mujer. Y aparte de esto, es una sensación, ahora que está tan de moda decir, es una sensación, no es realidad. ¿Es una sensación esto de que como que hay más casos de osteoporosis o estamos diagnosticando casos que antes no diagnosticábamos? Yo creo que es lo último, es decir, la osteoporosis existió siempre, lo que pasa es que no le prestábamos la atención suficiente y no teníamos los recursos para poder diagnosticar. Hoy tenemos los recursos desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de las imágenes como para poder aproximarnos con exactitud a los diagnósticos. Como usted verá, yo le estoy haciendo un salpicón de preguntas, porque después en otro programa nos vamos a dedicar específicamente a alguna enfermedad. No quiero dejar de preguntar sobre una enfermedad también que no podemos decir que es una enfermedad moderna, ni de la actualidad, ni nada, pero que también se ve más frecuentemente, que son estos que algunos han llamado reumatismo de partes blandas, fibromialgias. Reumatismo de partes blandas. Reumatismo de partes blandas son múltiples, las patologías son varias. Fibromialgia es una entidad propia, una entidad, yo diría que no es que sea moderna, sino que también se ha avanzado mucho en el diagnóstico de esta enfermedad. Hay cuestionamientos en algunos sectores, en algunos países, sobre la complejidad de este problema y la realidad de esta enfermedad. Pero que existe, existe, con características propias, es decir, características propias porque hace que el diagnóstico sea un diagnóstico eminentemente clínico, porque de un correcto examen físico, porque no existe un estudio de laboratorio, de imágenes que pueda certificar la existencia de esa enfermedad. Está basada en la buena capacidad del profesional de conocer la enfermedad y fundamentalmente la capacidad del profesional para poder hacer un muy buen examen físico y detectarla. Yo lo comprometo para un próximo programa que hablemos específicamente de fibromialgia, sí, pero le doy un minuto para que dé un consejo a la gente que tiene miedo respecto a estas enfermedades reumáticas, qué es lo que debería hacer o cómo prevenirlas. El concepto es muy claro, es decir, lo dije en la definición de lo que es enfermedad reumática, por eso puse énfasis en esa definición. Cualquier paciente que tenga dolor articular y o inflamación de las articulaciones, lo que debe hacer es concurrir al médico reumatólogo, asociado también inclusive a dolores de tipo musculares. Es decir, esos síntomas son los que son los síntomas iniciales y que es el común denominador de todas estas enfermedades, lo que amerita llevar a la consulta al reumatólogo en forma inmediata. El profesional lo que va a hacer después es profundizar sobre el interrogatorio, sobre estos síntomas
y bueno, y con eso podrá llegar a un diagnóstico que a veces no se da desde la primera consulta, sino que se necesita, por las características de evolución de estas enfermedades, se necesita un tiempo como para poder llegar al diagnóstico. Por eso la importancia de la concurrencia en forma inmediata a los reumatólogos. Gracias, doctor. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más profesionales de la salud. Segundo bloque de profesionales de la salud. Tal como lo anunciáramos al comienzo del programa, en nuestra caja hay nuevos servicios, nuevos y gratuitos servicios. Está con nosotros la licenciada en Trabajo Social, Carla Gaiteri. ¿Cómo le va, licenciada? Hola, doctor, muy bien. Nos han llegado bastantes preguntas respecto a estos nuevos servicios que hay en la caja. Cuéntenos usted. Le cuento. En el año 2010, a partir de un análisis institucional de la caja, se observó que había algunas necesidades que no eran puntualmente para ser atendidas desde la caja. Entonces se creó esta área, que son necesidades que tienen que ver con lo social, con lo puntual, en algunas necesidades muy específicas e individuales. Si quiere le comento un caso. Yo empecé con un caso de una señora en el que le diagnosticaron a su hija diabetes infantil, y estaba como trabada por dónde iniciar esta nueva problemática que se instauró en su familia. Y bueno, a través de mi asesoramiento fuimos a los lugares correspondientes para el trato de esto, y bueno, después la pequeña tuvo su obra social, su lugar de esparcimiento, recibió la medicación, todo esto. Y también quedó la mamá muy satisfecha, y cuando surgió otro caso con una demanda parecida, yo las comuniqué entre esas madres y así pudieron resolver la problemática en conjunto. O sea que tendría que ver con solucionar o encaminar cuestiones de tipo social. Sí, yo los acompaño, los asesoro, les doy recomendaciones, pero descubro en ellos esa potencialidad que tienen para resolver por sí solos su caso. Y otro tipo de situaciones, por ejemplo, relacionadas a cuestiones económicas o de cuestiones de trámites bancarios, ¿eso también se puede hacer? Sí. Yo he recibido muchas demandas de adultos mayores con el tema de la tarjeta Banelco, que tienen que ver también con la soledad que sufren estas personas de no poder encontrar a alguien que los acompañe. Bueno, yo lo he acompañado, pero también me he contactado con algún familiar o amigo que después me reemplace en esta función. Y que también tenía que ver con esto, de charlar un rato con alguien. Siempre lo económico no va solo, va siempre de la mano con alguna necesidad más amplia. ¿Y cómo se llama este departamento? Este departamento se llama Área Social. Yo estoy los lunes y los jueves de 10 a 12. Me pueden llamar cuando quieran, venirme a ver. Y si no, durante la semana me dejan el mensaje y yo después lo llamo. Lo importante también es recalcar que esto es absolutamente gratuito, es un servicio más que brinda la caja, porque muchas veces cuando uno habla de nuevos servicios es como que te tenés que anotar para este servicio. No, es absolutamente gratuito, es un placer para mí que me llamen y que podamos charlar sobre lo que les pasa, y se están abriendo nuevos espacios. También este año está el grupo de recreación, que es un grupo de adultos mayores que se junta a almorzar una vez por semana, que eso tiene que ver con la promoción y la prevención. Y también este año está el doctor Ruselio, que está en el área de recreación y que hemos organizado bicicleteadas, un bingo, que la pasamos muy bien y que esperamos que siga adelante. ¿Hay alguna actividad programada para antes de fin de año? ¿Ruselio anda haciendo alguna de estas cosas o ha tomado la bicicleta y no ha vuelto? Va con la bicicleta, pero no, siempre está presente Ruselio. Yo personalmente estoy organizando una charla que tiene que ver con los derechos del adulto mayor, con técnicas y dinámicas interactivas, que ahora la voy a hacer en este grupo de recreación el jueves 8. Creo que a partir de esta comunicación que hemos hecho, le va a aumentar la demanda a usted y a lo mejor le van a quedar pocos 2 días a la semana. Bueno, perfecto, para eso estoy, que me llamen y me busquen. Yo siempre digo, no soy yo, sino que es encontrar en uno el gran potencial que yo veo en las personas que vienen con una necesidad, casi siempre traen la respuesta. Bueno, muchas gracias, licenciada. Usted sabe que siempre va a tener una cámara para todo lo que sean novedades para nuestros afiliados.
Antes de ir a la pausa, quiero leerles una gacetilla que llegó a nuestro programa de la Superintendencia de Servicios de Salud. Usted recordará que el sábado pasado nosotros estuvimos hablando que desde la Superintendencia habían llegado novedades respecto a que probablemente se iban a disminuir algunos servicios fundamentalmente relacionados a las discapacidades, que los porcentajes que iban a tener que pagarse por estos servicios iban a ser mayores y que inclusive se decía que los aranceles que estaban recibiendo los profesionales que trataban este tipo de discapacidades iban a ser reducidos. Bueno, a razón de estos comentarios ha llegado una gacetilla de la Superintendencia que dice que el espíritu de la resolución 1200/12 no fue vulnerar los derechos de los beneficiarios ni peligra el financiamiento de las prestaciones. Y agrega, las resoluciones y políticas se enmarcan en el modelo nacional de inclusión y transformación social que amplía progresivamente los derechos de la población. Cabe destacar que actualmente la resolución se encuentra suspendida hasta el 30 de noviembre. Esta normativa mantiene así la vigencia de todas las normas que regulaban el otorgamiento de reintegros, o sea que hasta el 30 de noviembre todo sigue igual. Y, asimismo, se abre un proceso de elaboración participativa de normas en el marco del cual se pueden presentar opiniones y propuestas. Creo que los colegios de profesionales que están relacionados al tratamiento de este tipo de discapacidades tienen la oportunidad, hasta fines de este mes, de hacer las presentaciones, los aportes, todo lo que, digamos, las observaciones a esta nueva reglamentación. Bueno, queda hecha la aclaración, esperemos que, digamos, no sea lo que al principio escuchamos sobre esta resolución y que realmente se pueda llegar a un acuerdo y que los discapacitados y los profesionales que trabajan en esto, el servicio cada vez sea mejor. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. El dolor es una experiencia sensorial, objetiva y emocional subjetiva, generalmente desagradable que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Además de la práctica clínica, la exploración del enfermo y la atención a los síntomas reconocibles que permiten calificar el dolor en somático, visceral, neuropático. Es necesario cuantificar el dolor ayudándose de escalas predeterminadas que se utilizan para conocer el grado y evolución del dolor. Último bloque de profesionales de la salud. Estamos con el doctor Guillermo Santiago. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días y agradezco nuevamente la invitación. Bueno, el doctor Santiago es médico anestesiólogo especializado en tratamiento de dolor y estuvo hace unos 3, 4 programas con nosotros y con motivo de eso llegaron varias preguntas al programa, como que la gente, el común de la gente, no son médicos los que preguntan, relacionan el tratamiento del dolor casi exclusivamente al tratamiento del enfermo terminal de cáncer. Claro, en realidad gran parte del surgimiento de la medicina del dolor fue hace unos 40, 50 años y uno de los elementos fundamentales fue los enfermos de cáncer y otro eran los enfermos de la posguerra que quedaban con dolores crónicos. Y a partir de allí se fue ampliando el conocimiento y el desarrollo de esta área y con eso hemos llegado a tratar muchos otros tipos de dolores que son mucho más frecuentes inclusive que estos tipos de dolores de donde surgió esta rama. Por lo cual implica como complemento a otras especialidades como la traumatología, reumatología, neurocirugía, que muchas veces hacen el diagnóstico, la evaluación terapéutica específica para esa enfermedad y nosotros complementariamente podemos llegar a paliar el dolor con otras técnicas complementando de los otros colegas. Claro, también muchas veces, digamos, se asocia esto de... Nosotros estuvimos recién conversando con el doctor Richard, reumatólogo. Se asocia mucho el tratamiento de las enfermedades reumáticas, digamos, la adyuvancia o con la especialidad de ustedes, que se puede hacer desde la especialidad de ustedes. ¿Cuáles serían los tratamientos, digamos, primero,
los pacientes que más frecuentemente consultan, que no es necesariamente un dolor que no puede manejarse de ninguna otra forma, y cuáles serían los tratamientos. Generalmente, cuando uno va a hacer tratamiento del dolor o lo que es medicina del dolor, hay una serie de escalas, se toma como una escalera donde hay 3 niveles para tratar el dolor. Cuando un dolor es de leve a moderado, que es un nivel 1 o 2 en esa escalera, muchos médicos pueden ayudar y tratarlo y calmar el dolor, pero muchas veces cuando ya llega a un nivel 3, que ese dolor es mucho más intenso, mucho más complejo, hace falta terapéutica más específica, ya sea con medicamentos o técnicas invasivas. Ahí es cuando fundamentalmente podemos hacer el gran aporte, y en áreas como la reumatología, que los reumatólogos hacen la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento específico de esa enfermedad, muchas veces con eso a veces no alcanza para controlar el síntoma de dolor, y es donde nosotros podemos complementar y ayudar. Dentro de las enfermedades más frecuentes que generalmente llegan al consultorio, lo más común, a pesar de que uno ve, por lo menos en mi experiencia, en la clínica donde estoy, todo lo oncológico lo veo específicamente en dolor, aún así representa el 20 o el 30% de las consultas, el 70-80% pasa a ser todo lo que es neuralgias de los neurólogos o los neurocirujanos que tienen una neuralgia del trigémino, por ejemplo, que a veces no calma con tratamientos anticonvulsivantes comunes, o bien mucho de que es problema de columnas que o no se pueden operar tiene otra enfermedad del paciente, o lo han operado y no han dado del todo bien, o bien enfermedades justamente relacionadas a las reumáticas como las articulares, que son las más comunes de ver y que llegan al consultorio, generalmente derivadas por los otros colegas. Doctor, uno ve en la actualidad que se operan menos hernias de disco. Digamos, las discopatías siguen existiendo. A veces uno ve más discopatías que las que se veían por estrés, por cuestiones laborales, por lo que sea. Pero uno ve que se operan menos y que van más, este tipo de patologías van más a hacer tratamiento del dolor y que evita las operaciones. ¿Es así? Muchas veces los neurocirujanos o traumatólogos evalúan los problemas de columna, o bien por la complejidad que tiene, a veces no conviene mucho operarlo y lo derivan así con un tratamiento médico, puede andar el paciente, o bien tiene otras enfermedades, el paciente tiene su riesgo para operarse y conviene ver de un tratamiento médico si lo podemos ayudar, o complementariamente, invasivamente, por ejemplo con bloqueos peridurales o facetarios, o los mismos neurocirujanos también. Entonces tratan de ver alternativas médicas o no llegar a la cirugía si es posible, o si no, no alcanza con el tratamiento médico, bueno, ahí sí evaluar la parte quirúrgica. Hay que tener en cuenta que, una experiencia a nivel mundial, el 80% de las patologías de columna con tratamientos médicos, rehabilitación, todo, andan. Y hay un 20, un 30% que, bueno, aún con eso no funciona, no llega a complementar las expectativas, y ahí sí nos queda opción que es la cirugía. Entonces eso es muy importante, la evaluación previa de un especialista, un traumatólogo, un neurocirujano que diga, no, tiene la opción de que podamos hacer un tratamiento médico y ver. Entonces ahí actuamos y ofrecemos una ayuda. Una pregunta práctica, digamos, un paciente con una discopatía, una hernia de disco, que fue tratado con infiltraciones, ¿así se llaman? Sí, son bloqueos más bien. Con bloqueos. Se usan anestésicos. Bien, con bloqueos anestésicos y corticoides. Exacto, asociados. Bueno, tratado de esta forma, que han dado bien 3-4 años, bien, y reaparece el dolor, ¿se puede hacer de nuevo el tratamiento? Sí, generalmente si uno hace un procedimiento, un intervencionismo, y ese paciente mejora, y por ejemplo al año, a los 2, a los 3 años vuelve a reaparecer, se puede volver a repetir el intervencionismo con las medidas complementarias, rehabilitación, todo, y si uno ve que es medio diferente el dolor, o bien ha ido al traumatólogo neurocirujano y ha visto algo diferente, se puede pedir nuevos estudios para evaluar que sea lo mismo y que no haya habido una progresión de la enfermedad. Pero sí se puede volver a realizar, y si el paciente mejora puede seguir su vida sin operarse. Y a un paciente que ha hecho este tipo de tratamiento, ¿qué actividad física sería recomendable? Y lo más indicado es tratar de hacer actividades aeróbicas y actividades específicas de columna, como puede ser la natación,
o lo que es, pero no natación de nadar, sino más que todo la gimnasia en el agua. Por la natación, por el pataleo, todo eso a veces repercute negativamente en las columnas. Y también Pilates está desarrollado para lo que es columna, y trata de evitar todas las actividades de impacto, por ejemplo, no salir a correr, porque eso es un impacto muy grande sobre la columna, como un ejemplo. O sea que muchas veces los médicos le decimos a una paciente cuando tiene algún problema de columna, vaya a nadar o vaya a la pileta. El tema es, sí, ir a la pileta, pero hacer gimnasia acuática. Claro, y guiado en lo posible por un profesor que esté en el tema de eso, o hay centros con pileta que tienen fisioterapeutas que se dedican específicamente a terapia y rehabilitación. Entonces ellos saben focalizar bien qué tipo de actividad sí, qué tipo de actividad no. Perfecto. Bueno, ha quedado muy claro esto. Yo lo voy a comprometer a usted o a alguien de su equipo, a alguien de la Asociación de Anestesiología, un tema que ya es de interés propio. Las anestesias, los bloqueos para el parto, el bloqueo continuo, ¿no es cierto? La anestesia continua, la peridural continua, y el bloqueo para el parto. ¿Esto usted me va a tener que mandar a alguien o venir usted? No hay problema, es un gran tema, porque es para charlarlo. Bueno, va a ser uno de los próximos temas que tenemos agendados para profesionales de la salud. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayamos cumplido con nuestro objetivo de ayudarlo a reconocer algunas patologías y a prevenirlas y saber que existen determinados tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida. Como siempre le digo, trate de pasarlo lo mejor posible y no deje de hacer actividad física. Lo mejor, salga a caminar, respire hondo, respire profundo y si puede, hágalo en familia. Hasta el próximo sábado. Profesionales de la Salud 2012 es una idea de la Caja de Previsión Social para profesionales de la salud y está auspiciado por Banco Hipotecario, Círculo Odontológico de Córdoba, Red Bioquímica, APROS-PAMI, integrada por Federación de Bioquímicos de Córdoba, Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto y Biored, Sociedad Anónima, Asociación de Jubilados y Pensionados de Profesionales de la Salud, Chexa, Automotores Chevrolet, Banco Provincia Seguros, Tagle, Automotores Renault, Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba. Mundo Maipú. Le ponemos ruedas a tu vida.